Bien, la clase pasada habíamos visto ecuaciones diferenciales lineales del caso homogéneo, ¿no? La de segundo orden y la de orden superior. Y vimos cómo calcular su solución en las que son a coeficientes constantes, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que vamos a hacer ahora es el estudio de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, es decir, con segundo miembro. Es decir, cuando Rx es distinto de cero. Esta sería la expresión más general con los coeficientes A1 y A2 que pueden llegar a ser funciones, ¿no es cierto? Constantes o funciones igual que Rx. Son lineales, ¿no? Porque I2', I' e I están a potencia 1. Bien, la solución general tiene esta estructura. Y esta I es la I general, ¿no? La solución general tiene la estructura de una I sub H, donde la I sub H le hemos puesto así porque es la solución del caso homogéneo, es decir, el que vimos la clase pasada, que era con segundo miembro igual a 0, ¿no? Entonces tendría dos sumando, una que sería la I homogénea, es decir, la que vimos que sale a partir de la ecuación característica, ¿no? Con las dos raíces, los tres casos que vimos de los tres tipos de raíces de la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial homogénea. Y más una I sub P, que es una solución particular de esta. Como tiene segundo miembro, tiene que poder satisfacer esta ecuación. Acá lo que hacemos es una demostración de por qué esta estructura es válida. Entonces, para poder demostrar de que es válida, tenemos que hacer sus derivadas, la derivada primera, la derivada segunda, incorporarla en la ecuación y ver que satisfaga la ecuación. Entonces eso es lo que hacemos. Esta sería la I, ¿no es cierto?, propuesta con esa estructura, IH más IP, las derivamos, como es suma, es fácil, ¿no es cierto? Y la segunda derivada es hacer una segunda derivada de la suma, y después se reemplaza, ¿no? Esta sería la derivada segunda, que es la que va acá, más A1 la derivada primera, que es la que va acá, más A2 la función propuesta, ¿no? La estructura propuesta igual a Rx. Acá lo que hacemos es separar por subíndice, es decir, todo lo que es IH, la cuestión homogénea, la juntamos. Entonces tenemos la IH 2' más A1 IH' más A2IH, y esta es la misma ecuación diferencial que tenemos acá, nada más que como IH es la solución del caso homogéneo, me va a dar 0 este paréntesis, ¿no es cierto? Porque es del caso homogéneo, entonces me da 0. Más esta que tiene la misma forma, ¿no es cierto? Es la misma ecuación diferencial, nada más que con el subíndice P, porque es la I particular que satisface esta, que tiene que ser igual a Rx, porque decimos que I sub P sería la solución del caso, la solución particular de la ecuación diferencial con segundo miembro. Entonces me tiene que dar Rx. Entonces con esto demostramos de que esta estructura es válida. Entonces, la solución general va a contener la IH más la IP. La IH ya sabemos cómo es en una ecuación de diferencial lineal de segundo orden, que es homogénea, que es C1 por I1 más C2 por I2, siendo I1 y I2 soluciones linealmente independientes, ¿no es cierto?, del caso homogéneo. Entonces estas mismas constantes son las dos constantes esenciales que le corresponden a esta solución general ahora. Y esta I sub P es la que se le agrega. Ahora, nosotros ya sabemos calcular la I sub H cuando tenemos una ecuación diferencial a coeficientes constantes, de segundo orden a coeficientes constantes, con las raíces de la ecuación característica, ¿no es cierto?, los tres casos que vimos. Entonces, lo único que nos hace falta conocer ahora es cómo calcular la I sub P. Obviamente, como lo que sabemos calcular es a coeficientes constantes, ahora lo que hacemos es ver ecuaciones, diferencias lineales no homogéneas, pero con segundo
con segundo miembro, es decir, no homogénea significa con segundo miembro, a coeficientes constantes, porque es lo que hemos venido calculando. Entonces ya no es A1 y A2, sino que es P y Q, que son las constantes, ¿no? Y Rx distinto de 0. Bien, y bueno, acá repetimos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver muy seguido, es decir, la I general, para el caso no homogéneo, es una I sub h, que es la de la solución del caso homogéneo y es la que tiene las constantes esenciales, más la I sub p, que es la que tenemos que saber calcular y que vamos a aprender ahora. Hay dos métodos para calcular la I sub p. Un método que se llama el de los coeficientes indeterminados. Este método sirve para cuando Rx, es decir, el segundo miembro de la ecuación diferencial, tiene unas funciones determinadas, ¿no? Es decir, pueden ser de tipo polinómico, pueden ser del tipo exponencial, puede ser del tipo seno y coseno, y las combinaciones, es decir, suma de ese tipo de funciones o producto de ese tipo de funciones. Ya con eso tenemos una amplia cantidad de funciones posibles con las que se puede calcular con este método. Por eso acá vamos a empezar con los casos puros primero y después vamos a hacer cómo se calcularía cuando hay suma o cuando hay producto de los casos puros, digamos. Bien. El primer casito sería, bueno, cuando Rx, es decir, la función del segundo miembro, es tipo polinómico. Si Rx es de tipo polinómico, es decir, un polinomio, lo más general sería por un polinomio de grado n, ¿no es cierto? Entonces, por eso ponemos polinomio de grado n. Acá se propone, se dice que se propone y después se verifica. Se verifica con la construcción de cómo se calcula. Se propone una IP del mismo tipo. Es decir, si Rx es de tipo polinómico de grado n, se propone en general una I sub p, que es la que va en la solución general, ¿no? Esa I sub p de ahí. Un polinomio del mismo tipo, es decir, que tenga grado n, es completito, con todos sus coeficientes. ¿Por qué proponemos esto? Y porque en el primer miembro, el Rx es el segundo miembro, ¿no es cierto? El segundo miembro de la ecuación diferencial. El primer miembro hay que incorporarla después con las derivadas, y en el primer miembro tiene que haber un polinomio que sea compatible con el segundo miembro. Por eso planteamos esto. Donde, bueno, A0, A1, AN son los que llamamos los coeficientes indeterminados. Por eso el título del método. Son los coeficientes, por supuesto que se calculan. Es decir, uno propone, pero después hay que calcular. Ahora, esto en general se propone el mismo grado que lo que es Rx ahora, pero si 0 es raíz simple de la ecuación característica, la que se propone es por x. ¿Por qué es esto? Porque acuérdense que las raíces de la ecuación característica son las que me daban la exponencial, ¿no es cierto?, con la constante esencial. Se ponía constante C1, por ejemplo, por E a la raíz por X, ¿no es cierto? Más C2 por E a la raíz por X, la segunda raíz, ¿no es cierto? Esa era la IH, la I de la solución del caso homogéneo, ¿no es cierto? Es decir, la partecita que tiene las constantes esenciales. Si 0 es raíz simple, ¿qué va a pasar? Si 0 es raíz simple de la ecuación característica, en mi homogénea, en la I sub h, es decir, en la que está acá, voy a tener un C1 por E a la 0x, ¿no es cierto? A la raíz por x, 0x es a la 0, es 1, entonces voy a tener un C1 como primer sumando de la IH. ¿Y qué va a pasar? La IP ya tiene un sumando que es no es C1, pero es AN, es también una constante, es decir, es del mismo tipo. Entonces tendríamos
un sumando en la IH que es linealmente dependiente con un sumando de la I sub P, de la I sub P que propongo como parte de la solución general. Entonces se estaría pisando la I sub H con la I sub P en un término de la suma. Por eso es que va por X. Ahora, si 0 es raíz doble, ¿cómo va a ser mi IH? Mi IH va a ser C1 por E a la 0X, es decir, 1, ¿no es cierto? Va a ser C1 más. Como es raíz doble, ¿se acuerdan que iba un C2 por X, ¿no? C2 por X por E a la 0X. Y a la 0X es 1, o sea que me quedaría una IH que sería C1 más X más C2 por X. Y se nos pisaría con la I sub P en dos términos, ¿no es cierto? Entonces, para no pisarse tendría que ir, cuando es raíz doble, el 0 raíz doble de la ecuación característica por X cuadrado. Entonces ahí ya tengo todos los sumandos de la I sub P linealmente independientes respecto de la I sub H. Pues recuerden, no puede haber sumando que sea linealmente dependiente en la I general. Bien, aquí sería... Profe, ¿a eso Sí. se refiere con pisarse, digamos, que se hacen linealmente dependientes uno del otro? ¿Cómo? ¿A eso se refiere con pisarse, que se hacen linealmente dependientes? Claro, que se hace linealmente dependiente, es decir, que tendríamos en la IP propuesta, tendríamos sumandos que serían del mismo tipo que en la IH. Claro. Entonces, al ser del mismo tipo, serían linealmente dependientes. Entonces, cuando tengo raíz 0 simple, lo multiplico por X, y cuando tengo raíz doble, lo multiplico por X cuadrado. A la IP que proponemos en general es la que vislumbramos al principio como del mismo grado que Rx, ¿no es cierto? Es decir, siempre proponemos del mismo grado. Después corregimos si 0 es raíz simple o si 0 es raíz doble. Bien, acá están los ejemplos. Vamos a hacer los tres ejemplos. Una cuando la I sub P no tiene nada que ver con la I sub H. Otra cuando 0 es raíz simple y cuando es raíz doble. Bien, acá tenemos, I2' más I' menos I igual a 3X menos 2. Hacemos un ejercicio simple con un RX simple para no complicar cálculos. Entonces, siempre el planteo nuestro va a partir en un ejercicio con esto. I es igual a I sub H más I sub P. Este es el planteo. La I sub H ya lo sé calcular por la clase pasada. A la I2' le corresponde M cuadrado. Acá tengo 1 por I', ¿no es cierto? Va a ser más M menos 6. Al I solo le corresponde el coeficiente, ¿no es cierto? Menos 6. Igual a 0. De acá saco la raíz, se me da 2 y menos 3. Entonces ya sé cómo calcular la IH. C1 por E a una raíz por X más C2 por E a la otra raíz por X. Ahora, como la Rx es un polinomio de primer grado, mi primer impulso es decir, bueno, la I sub P que voy a proponer, que es esa de ahí, es también de primer grado. Entonces, A por X más B, con todos los coeficientes. Estos son los coeficientes indeterminados, que ahora calculamos. Ahora me fijo, la I sub P no tiene nada que ver con la I sub H, entonces no hay acá raíz 0 en la I sub H, entonces no hay dependencia lineal entre lo que yo propongo y la I sub H. Entonces, ahora me fijo, ¿cómo calcular A y B? Bueno, para poder calcular A y B tengo que incorporar mi solución particular propuesta en la ecuación diferencial. Entonces empiezo a hacer la I', que es A, la I2', que me da 0, y la introduzco. Y como ven, esto es lo que tiene que pasar en cada propuesta. El primer miembro es compatible con el segundo miembro. Es decir, lo que obtengo acá es compatible con la Rx. ¿Por qué? Porque tengo polinomio de primer grado acá y polinomio de primer grado en el segundo miembro. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, como tengo dos incógnitas, que es el A y el B, que son los coeficientes indeterminados, lo que hacer son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto?
¿Cómo las hago? Bueno, como dos polinomios son iguales, si sus coeficientes homólogos son iguales, entonces, todo lo que sea coeficientes de x tiene que valer 3, ¿no es cierto? Por lo que dice el segundo miembro. Entonces, ¿cuál es mi coeficiente de x? Menos 6 por a. Entonces, menos 6 por a tiene que ser 3, para que sean iguales. Y después la parte independiente, que sería el menos 2 del segundo miembro, sería a menos 6b, a menos 6b igual a menos 2. Y con estas dos ecuaciones puedo sacar los valores de a y b. Son dos ecuaciones donde es incógnita. Entonces, teniendo los valores, voy y reemplazo, ¿no es cierto? Y la es menos 1/2, lo pongo, es que acá ya sumo, ¿no? Pongo la IH, ¿cuánto vale? Esto, lo pongo. La IP, ¿cuánto vale? Bueno, 1/2 de X más 1/4. Y esta sería la solución general. Si acá no me pide, pero si de esta, que son infinitas soluciones, porque es la familia, ¿no? La solución general, me piden una solución particular, es decir, que tengo que calcular C1 y C2, voy a hacer como hice la clase pasada, es decir, voy a necesitar dos condiciones iniciales, es decir, dos datos iniciales. Puede ser que pase por un punto y, por ejemplo, la derivada en un punto. O que pase por dos puntos, esas serían también dos condiciones, ¿cierto? Entonces, allí sacaría, con las dos condiciones iniciales, sacaría dos ecuaciones a partir de acá, ¿no es cierto? Para calcular C1 y C2. Acá hay que tener en cuenta que se agrega esta parte, va a estar presente, ¿no es cierto? No como en las homogéneas, que ''esta parte no estaba''. Bueno, ahora esta parte sí está cuando yo quiera calcular una partícula. Bien, ejemplo 2. Y2' más 3y'. Y acá tengo de nuevo un polinomio de primer grado por simplicidad. Bueno, planteo. Y general es I sub h más I sub p. La I sub h ya la sé calcular. Es m cuadrado porque es I2' más 3m porque es I'. Y como no hay la parte de I, esa parte no está. Igual a 0. Acá puedo sacar factor común m. Y eso ya me está diciendo que un valor va a ser 0, ¿no es cierto? Una raíz es 0 y la otra raíz es menos 3. Entonces mi h va a ser C1 por e a la 0x, o sea, C1 más C2 por e a la 3 menos 3x. Entonces yo, en primer lugar, ¿qué haría? Bueno, propongo ahora una I sub p, que es esa, a x más b. Pero voy y me fijo. No puedo poner a x más b solo porque b y C1 son del mismo tipo. Entonces, b ahí es porque tiene raíz simple 0, tengo que multiplicarla por x. ¿Ah? Porque si no tendría un b y un C1 que son linealmente dependientes entre sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso va el x. Y ya con esto salvo el inconveniente. Bueno, como IP sería una cuadrática, para sacar los valores de A y de B, lo que tengo que hacer es hacer lo mismo que hice recién. La I', la I2', reemplazarla en la ecuación diferencial, ¿ven? Reemplazo. Y de nuevo, fíjense que a pesar de ser cuadrática, yo al derivar y reemplazar la ecuación, ve que me queda compatible. Primer miembro es de primer grado, segundo miembro también es de primer grado. Es decir, con esto se salva también esta situación de la compatibilidad entre primer miembro y segundo miembro. Y después hago lo mismo, es decir, bueno, ¿cuál es el coeficiente de x? 6a, ¿cierto? Entonces digo, 6a igual a 8, que es el coeficiente de x del segundo miembro. Después la parte independiente, que es 5, me pongo 5 ahí, es 2a más 3b. 2a más 3b. Bueno, de acá me salen los valores de a y de b, que después pongo acá, ¿no es cierto? Es decir, la I sub h, que es esta, que ya la había calculado, está acá, más, ahora reemplazando los coeficientes indeterminados, 4/3 de ax cuadrado más 7/9 de x, ¿no es cierto? Y ahí tengo mi solución general.
Y el ejemplo 3, bueno, es esta. I2' igual a 6x menos 2. Bueno, de nuevo, acá la teoría que dice I igual a I sub h más I sub p. La I sub h tengo, bueno, I2' solo tengo acá. O sea que m cuadrado igual a 0. Por lo tanto, mis dos raíces son 0. Tengo raíz doble, 0. Entonces, mi I homogénea va a ser C1 más C2X, porque es C1 por E a la 0X, ¿no es cierto? Entonces me queda 1. Más C2X, porque es doble, raíz doble, E a la 0X, que es 1. Bien. Entonces, fíjate vos que acá no puedo proponer una I sub P igual a X más B, porque sería del mismo tipo que esto. Por eso, como es raíz doble 0, te voy a poner X cuadrado. Bueno, esto es como para que veamos que se cumple la teoría, ¿no? Bueno, se calculan los coeficientes indeterminados, etc. Pero en realidad, como esta es I2' solo, esto ya lo sabemos calcular con una doble integración, ¿no es cierto? Por el análisis 1. Es decir, hago una primera integración, tengo I' con una constante esencial, y después sobre eso vuelvo a integrar y me va a dar la segunda constante. Y me daría de un polinomio de primer grado, me llegaríamos a uno de tercer grado. ¿Ya? Es decir, acá hicimos los pasos para verificar que la teoría se cumple, pero en realidad, en este caso tan sencillo, es mejor integrar dos veces. Y me daría esto, ¿no es cierto? Bien. El segundo caso puro es cuando Rx de tipo exponencial. Cuando Rx del segundo miembro de la ecuación es constante por E a la alfa x, entonces es constante y alfa es constante. En general se va a proponer lo mismo. Y lo mismo que hicimos con polinomio, hacemos acá. Vamos a proponer lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? Del mismo tipo. Yo voy a poner un K, para IP voy a poner un K, y una exponencia que tenga la misma constante alfa. Porque yo cuando derive, ¿no es cierto?, y la quiera involucrar en la ecuación diferencial, el primer miembro y el segundo miembro tienen que ser compatibles. Para ser compatibles tengo que tener el mismo exponente en la exponencia. Bien, ahora, puede pasar algo. Si este alfa que tengo acá en Rx en realidad es raíz simple de la ecuación característica, acuérdense que la ecuación característica es la que me hace la IH. Entonces no voy a poder poner K por E al alfa X porque sumando ya lo tengo en la IH. Entonces, ¿qué voy a hacer para subsanarlo? Voy a multiplicar por X. Y si llega a ser raíz doble, en la IH, ¿qué voy a tener? Voy a tener C1 por E a la alfa X más C2X por E a la alfa X, ¿no es cierto? Entonces tendría, con una X no me alcanzaría, tendría que proponer una I sub P que sea por X cuadrado para no tener sumandos linealmente dependientes con la IH. Bien, ahora lo van a entender cuando veamos los ejercicios acá. Ejemplo 1. Acá tenemos I2' más I' menos 6i igual a 2 a la 5x. No se preocupen de esta parte porque esta parte puede ser que se repite en varios ejercicios. Lo que me interesa es ver qué pasa con Rx. Bueno, planteámoslo. Siempre este planteo. I general igual a I sub h más I sub p. I sub h la sé calcular, me da 2 y menos 3, entonces la I sub h es esta. C1 es a la menos 3x más C2 es a la 2. Ahora, como tengo este tipo de Rx, voy a proponer una I sub p que sea K por E a la 5x. Entonces ahora voy y me fijo en la I sub h. ¿Tengo algún sumando que sea el mismo tipo? No, no porque ni este valor ni este valor son 5, que es el que está acá. Este era el alfa que decíamos recién. Entonces está bien propuesto. Bueno, hago
Para calcular que sería el coeficiente indeterminado, el K, bueno, le involucro en la ecuación derivando. Y hago la derivada primera, la derivada segunda, y la reemplazo acá. La reemplazo. ¿Ve? Queda compatible, ¿ves? Todo es con e a la 5x, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, todos los coeficientes los sumo, ¿ves? 25 más 5 serían 30K, ¿no es cierto? Menos 6 serían 24K. 24K tiene que ser igual a ese coeficiente que es 2, para que haya compatibilidad, ¿no? Para que sean igual. Entonces 24K igual a 2, bueno, K igual a 2, a 1 sobre 12, lo pongo acá. ¿Ve? La I sub H más la I sub P con el K calculado. Ejemplo 2, ve que hago la misma, ¿no? Para no perder tiempo en la homogénea. La homogénea ya la conozco, que es esta, C1, bueno, es la misma que tengo acá arriba, ¿no es cierto? Pero le cambié la Rx. Entonces, veis que ya la Rx, ¿ves? Ya tiene un 2 acá, que es donde hay también un sumando en la IH. Entonces, no voy a poder proponer K por E a la 2X, porque ya tengo una del mismo tipo acá. Entonces, lo voy a multiplicar por X. Y esta sería mi propuesta de IP. Y entonces, bueno, para poder calcular el coeficiente indeterminado, lo que hago es, de nuevo, el mismo proceso. Esto se repite en todos los tipos que veamos. Para calcular los coeficientes indeterminados, tengo que involucrar en la ecuación diferencial, es decir, tengo que derivar, hacer la derivada primera, la derivada segunda, meterlas en la ecuación y ver la compatibilidad. Bien. Acá, ¿qué vamos a tener? Como es producto de funciones, mi primera derivada van a ser 2, ¿no es cierto? 2 sumando. Y como aparece también esta que es producto de funciones, en la I2' voy a tener 2 sumando también, 2 sumando más. Es decir, 1, 2, 3. Acá junté estos dos porque son iguales, ¿no es cierto? Los junté y bueno. Se reemplaza la ecuación diferencial y me queda esto. ¿Ves? La I2' está acá, más 1 I', la I' que está acá, menos 6, la IP, que es esta. ¿Qué tiene que pasar acá? Todo lo que lleva X, ve que esta que está subrayada, ¿ves? Que tiene X, se tienen que anular para que haya compatibilidad con el segundo miembro. Porque acá en el segundo miembro no hay ninguna exponencia que esté multiplicada por X. Entonces, todo lo que esté multiplicado por X se tiene que ir. Y eso es síntoma, si se cumple, es síntoma de que hicimos bien las cosas. Si no se cumple, es que algo hicimos mal. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? 4K por X, ¿ves? Y acá tengo 2K por X, o sea que serían 4K por X más 2K por X son 6. Menos 6K por X se me anula, ¿ves? Entonces significa que hice bien ahí. Esta con esta se anula. Y después lo que me queda es la parte compatible, que sería 4K por E más 1K por E, ¿cierto? Entonces serían 5K. Ese 5K tiene que ser igual a ese 4 que está ahí. Y de ahí sale el valor de la K, que era el coeficiente indeterminado. ¿Cómo la calculamos? Bueno, y después la I general, bueno, la I sub H más el coeficiente calculado por X por E a la 2X. En el segundo caso, tengo un 3e a la x, ¿ve? Pero bueno, acá tengo otra ecuación diferencial, o sea que planteo IH más IP, la IH, m cuadrado, menos 2m, más 1, más 1. Saco los valores, me da 2 raíces reales iguales a 1. Entonces mi h va a ser C1 por e a la x, más C2, como es raíz doble, C2x por e a la x. Donde la raíz es la que va al lado, acá no es 1x, 1x. Bien. Ahora, si me fijo, no puedo proponer un k a la x, porque yo pongo k a la x solo, ya tengo un k a la x. Tampoco puedo proponer un
kx al x porque ya lo tengo acá. Y entonces por eso va por x cuadrado. Para que la IP, que es esa, sea linealmente independiente con la IH, que es esta. Bien. Bueno, una vez hecho bien la propuesta, la involucramos en la ecuación para calcular el coeficiente indeterminado. Y prima, bueno, acá hay dos sumandos porque el producto funciona. Acá de nuevo, como hay dos sumando que es producto de funciones, me va a quedar como 4 sumando en la derivada segunda. Bueno, el asunto que reduciendo, esta es la derivada segunda, menos 2, la derivada primera, más la función propuesta que es esta. ¿Qué tiene que pasar acá? Ya lo están imaginando. Todo lo que tenga por x, que son las subrayaditas en recto, ¿no es cierto? Y todas, ahora se le agrega todas las que tengan x cuadrado, se tienen que anular para que haya compatibilidad con el segundo miembro. Y eso, si se anulan, significa que estuve haciendo bien las cosas. Si no se anulan, algo malísimo. Bueno, si se fijan, acá tengo 4kx, ¿no es cierto? Y acá voy a tener menos 2 por 2 menos 4kx. Entonces, 4 positivo con el 4 negativo se me va. Y después estas otras que son subrayado en línea curva, son las que tienen x cuadrado. Entonces voy a tener un kx cuadrado menos 2kx cuadrado más un kx cuadrado, se me anula, ¿ves? 1 más 1 positivo son 2, menos el 2 se me va. Entonces, está bien. Y después me queda la parte compatible, que sería 2k, tiene que ser igual a ese 3 que está acá. Y bueno, de ahí me sale el coeficiente indeterminado, el valor. Bueno, después reemplazo, ¿no? El IH más el I sub P con el coeficiente calculado y el X cuadrado. Bien. Cuando es de tipo seno o coseno. Cuando es de tipo seno o coseno, puede ser de esta forma, ¿ves? Puede ser Rx, sea una constante por coseno de beta X, o constante seno de beta X, o no sé, constante coseno de beta X más constante seno de beta X. ¿Eh? En general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer algo completito como esto, no importa cuál de las tres sea, si es esta o es esta. Vamos a proponer una I sub P que sea completito y que tenga el mismo argumento. Porque recuerden que esto después se deriva y se introduce en la ecuación y tiene que quedar compatible con el segundo miembro. Entonces tiene que tener el mismo argumento. Ahora, donde A y B serían los coeficientes indeterminados que tendríamos que calcular. Bien. Ahora, pero, acá viene el pero, ¿no? Si más menos beta I es raíz imaginaria de la ecuación característica, se dan cuenta, ¿no? Es decir, sin parte real, sin el alfa, es decir, solamente imaginarios. Si más menos beta I es raíz imaginaria, entonces yo en mi IH, ¿qué voy a tener? Como alfa no está, que sería 0, ¿no es cierto? E a la 0 alfa, siendo alfa 0 sería E a la 0x. ¿Se acuerdan en el tercer caso de la homogénea, ¿no? Es E a la alfa x por A coseno de beta x más B seno de beta x, ¿no es cierto? Bueno, el E a la alfa x sería 1. Entonces, ¿qué pasaría? La I sub h sería del mismo tipo que esta y que esta. Porque tendría el mismo argumento. Estamos hablando de que ese beta y el beta de la raíz imaginaria sean iguales. Entonces tendríamos que la I sub h sería prácticamente igual que la I sub p. Entonces por eso, en este solo caso se la multiplica por x para proponer la IP.
para no tener sumandos linealmente dependientes con la IH. ¿Eh? Bien, acá hay un ejemplito. Bueno, este ya lo conocemos, pero le cambiamos Rx, ¿ves? Rx le ponemos 10 coseno de X. Entonces hacemos la homogénea, que ya sabemos cuál es esta. Y bueno, y proponemos la I sub P que sea del mismo tipo, es decir, acá el beta vale 1, entonces voy a tener A coseno de X más B seno de X, donde el valor es 1 acá, ¿no es cierto? El coeficiente de X. Como no hay nada que ver IP con la IH, está bien planteada. Y bueno, después hacemos, como hacemos siempre para calcular los coeficientes indeterminados, hacemos la IP', la I2', reemplazamos, I2' más I' menos 6i igual a 10 coseno. Bueno, ahora tenemos que ver la compatibilidad. Lo que subraya es todo lo que tiene coseno. Entonces, todo esto menos A. Acá menos 6A también sería menos A, menos 6A, menos 7A, ¿ves? Menos 7A. Más B tiene que ser igual a 10 que el coeficiente del coseno. ¿Eh? Y la otra que ustedes dirán, ¿y qué hacemos con el seno? Bueno, como acá el seno no está, es lo mismo que pensar que tenía coeficiente 0. Entonces, el menos B, acá tengo más B, menos 6B, tengo menos 7B. Menos 7B. Y menos A igual a 0, que sería el coeficiente del segundo miembro. Todo lo que tienen los coeficientes del seno, lo sumo acá y me tienen que dar 0. Y de ahí puedo sacar los dos valores. Me da el B, me da el A. Y con eso reemplazo en la solución general. El IH, que es esto, lo pongo acá. El IP, que es esto, lo pongo con los coeficientes calculados. Y esa sería la solución general. El ejemplo 2. I2' más 4i igual a 3 seno de 2x. Bueno, ¿qué hago? Bueno, hago la IH, es m cuadrado, el I' no está, o sea que no tengo el m, más 4. ¿Ves? Paso el 4 para el otro lado, me queda menos 4, o sea que voy a tener, y después de sacar la raíz, voy a tener R1 que es menos 2i, y R2 que es 2i, o sea que tengo el beta que vale 2. Mi H va a ser C1 coseno de 2x más C2 seno de 2x. Con alfa que es 0, o sea que no aparece el E a la 0x, no está, ¿no es cierto? Porque vale 1. Y ahora si me fijo, ¿ves? Tiene que ver, el Rx tiene que ver con el IH, entonces yo no puedo proponer una I sub P que sea I A coseno de 2x más B seno de 2x, porque ya tengo un sumando. Ya tengo los dos sumando linealmente dependientes con el IH. Por eso ahí se multiplica por X. Entonces, yo cuando veo que el Rx tiene semejanza con el IH, ya no puedo proponer la misma del mismo tipo. Tengo que multiplicar por X, ¿no es cierto? Siempre tengo que comparar la I que yo pondría, la IP que yo pondría con la IH. Y fijándome, me fijo si me falta una X o si me falta poner X cuadrado. En este caso es por X. Para este caso no hay X cuadrado. Bueno, hago para sacar los coeficientes indeterminados, tengo que derivar. Bueno, acá se hace más largo porque tengo producto de funciones, ¿no? X y con estas dos. Pero bueno, hay que ser ordenadito acá, ¿no es cierto? Y prolijo. Y después ir achicando lo que se pueda. Bueno, esta sería la I', la I2' me dio todo esto, después tuve que achicar un poco.
El asunto que, bueno, vengo acá, ¿cierto? Pongo la I2' más 4 por la I', que es la I', está acá, ¿eh? que la debo haber achicado de alguna forma. A ver. Acá está, claro. Más E. Claro, 4. 4X y 2', a ver. Y' 4. Ah, no, que la I' no está. Claro, la I' no está, por eso me estaba confundiendo yo. Es 4 por I. Entonces, 4 por I. La I es esta. La IP es esta. 4 por la I, que es esta. ¿Ves? 4 por la I. Estaba buscando la I', claro, recién habíamos dicho que la I' no estaba. Entonces, la I2' más 4 con la I. Y acá nos tiene que pasar lo mismo, ¿no? Para ser compatible con el segundo miembro, todo lo que lleve X se nos tiene que anular. Por X se nos tiene que anular. Entonces, acá nos fijamos, tenemos X por menos 4A coseno, ¿cierto? Y acá tenemos 4 positivo. Este es menos 4, este es más 4. Con el X, 4A positivo. ¿eh? Acá es menos 4A, acá es más 4A. Y con el coseno. Entonces se me va. Y la parte del seno es X menos 4B. Y acá va a ser más 4B. ¿eh? Por el X. Por el X. Entonces estas dos se nos anulan, lo cual está bien. Y después lo que me fijo es la compatibilidad entre primer y segundo miembro con las partes que son compatibles, ¿cierto? Es decir, el 4B que está con el coseno tiene que ser 0, porque acá coseno no tengo. Es como poner 0 coseno acá, ¿no es cierto? Entonces 4B tiene que ser 0. Y menos 4A, que es la que está con el seno, tiene que ser igual a 3. Entonces con eso puedo sacar los coeficientes. Un coeficiente me da 0, que es el B, y el otro me da menos 3/4. Menos 3/4. Entonces, pongo la I sub H más la I sub P, que sería con el coeficiente, ¿no es cierto? Sería menos 3/4 X coseno de 2X, y esta parte se me anula porque B es 0. Menos 3/4 de X por coseno. Y ahí sería la I general. Bien. Bueno, este ya empieza a ser, ya vimos los 3 casos puros. Acá ya empieza a ser qué hacemos cuando hay suma. Pues cuando hay suma de, es decir, Rx es suma de funciones, de las cosas que ya hemos visto, de los tipos de funciones que hemos visto, lo que se propone es una I sub P global, que sería de la Rx, que contemple el primer sumando tenga la que le corresponde I sub P1, como vimos, ¿no es cierto? Si esta es polinómica, por ejemplo, bueno, esta sería la que proponemos para la polinómica. Si esta es exponencial, bueno, esta sería la que le propondríamos para la exponencial, siempre con los criterios que ya vimos. Es como ir sumando efectos, ¿no es cierto? Y así con todas las otras. En definitiva, mi IP va a ser la suma de las soluciones propuestas para cada una de estas, según los casos que ya vimos recién. Bueno, acá sería un ejemplo, ¿no? Tengo I2', 5i' más 4i. Veo una polinómica con una exponencial. ¿Qué hago? I igual a IH más IP, como siempre. La IH ya la sé calcular, me da menos 1 menos 4. Entonces voy a tener C1 por E a la menos 4, X, por esa raíz, y C2 por E a la menos X por esa otra raíz. Entonces ahora me fijo. La I sub P tiene que ser polinomio de primer grado, AX más B, completito,
A y B coeficiente indeterminado, más K por E a la menos 2X. Coeficiente indeterminado K. Me fijo. Los sumandos que tienen exponencial en la IH no tienen ningún menos 2. O sea que está bien propuesto, no hay dependencia lineal entre IH e I sub P. Entonces, busco los coeficientes indeterminados. ¿Cómo? Haciendo lo que hago siempre. I', sobre I', la I2', reemplazo en la ecuación, I2' más 5, I', más 4, I. Y ahora me fijo, ¿no es cierto? Todo lo que es exponencial, digo, bueno, 5, menos 10, ¿no? 5 por 2 sería 10, menos 10K, más 4K, acá también hay otro 4K, ¿ves? 4K menos 10K, más 4K más, que está acá, tiene que ser igual a 1, que es el coeficiente que tiene acá. Muy bueno, de ahí sale el K. Y para lo que es polinomio sería 4A tiene que ser igual a 2. ¿Ves? 4A tiene que ser igual a 2. Y todo lo que es independiente, que sería 5 por A, es 5A, más 4 por B, más 4B tiene que ser 0, porque la parte independiente de esta vale 0, de este polinomio, ¿no? Ese es 0. Entonces, con estas tres ecuaciones saco los tres coeficientes indeterminados, ¿ves? B me da esto, A me da esto. Siempre buscando la compatibilidad entre el primer miembro y segundo miembro. Y ahí reemplazo. ¿Ves? La IH más un medio, que es la A, por X, menos 5 octavos, que sería el B, ¿no es cierto? El B sería ese, menos 5 octavos, menos un medio, que sería el K, por E a la 2X. Y bueno, acá planteo simplemente la I sub P, ¿no es cierto? Según los datos, ¿no? Ya como hicimos tantos cálculos de coeficiente indeterminado, lo que hago es plantearlo acá. Dice proponer, esto puede ser un ejercicio, proponer. Un ejercicio puede ser que propongan cómo es la solución de varias ecuaciones diferenciales sin calcular los coeficientes indeterminados. Proponer la I sub P para la ecuación diferencial tanto. Acá tengo la ecuación diferencial y me da una suma, ¿no? Una que es tipo seno y la otra exponencial. Entonces, de nuevo, I igual a IH más IP, IH saco las raíces, me dio 2 iguales, ¿ves? R1 y R2, igual a 2. Entonces yo sé que IH es igual a C1 por E a la 2X más C2X por E a la 2X. Bien. Claro, acá voy a tener un problemita, ¿por qué? Porque tengo E a la 2X acá, ¿no es cierto? Entonces, para la parte de seno no hay drama, porque mi homogénea no tiene nada de seno y coseno. Entonces, para la parte de seno voy a poner A coseno de 2X más B seno de 2X. Esa parte no hay. Pero para esta otra, que sería E a la 2X, no puedo poner K E a la 2X, porque ya la tengo acá, y si pongo por X, también la tengo acá. Entonces le voy a poner por X cuadrado, porque es raíz doble. ¿Ven que usamos los mismos criterios que vimos recién para los casos puros? Y esta sería la IP propuesta correcta. Después se hace el cálculo de los coeficientes, el A, el B y el K, como hicimos hace un rato. En un ejercicio práctico, el tener bien hecha la IH y bien propuesta la IP, es decir, bien planteado el ejercicio, calculada la IH y propuesta la IP, es 75% del ejercicio. El resto es el cálculo. Vos por ahí te podés equivocar en algún cálculo, ¿cierto?
numérico. Pero esta parte tiene que estar bien para tener el grueso del ejercicio correcto. Bien, producto de funciones ya vistas. ¿Qué sería? Bueno, en general, ¿qué vamos a hacer? Como hacemos siempre, si es producto de funciones vistas, bueno, proponemos una IP que sea producto de funciones del mismo tipo. Y después, ¿qué vamos a hacer? Cuando proponemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la I sub H. ¿No es cierto? Siempre vamos a mirar, una vez que proponemos I sub P, miramos la I sub H. Dice, si la IP que se propone posee un sumando que es solución del mismo tipo que de la homogénea, es decir, un sumando que sea linealmente dependiente con el sumando de la IH, de la I homogénea, entonces la IP planteada se multiplica por X. Ahora, si no se resuelve esta situación y sigue existiendo algún sumando que sigue siendo linealmente dependiente con la I sub P propuesta, entonces se la multiplica por X cuadrado. En definitiva, siempre vamos a proponer algo del mismo tipo que Rx, sea suma, sea producto de funciones, pero después de que lo propongo, que sea del mismo tipo, me voy a fijar en la IH. Y si ahí veo algún término que sea linealmente dependiente con la IH, es ahí donde empiezan a calar la multiplicación por X o por X cuadrado. Bien, acá están los ejemplos. Proponer, acá hacemos proposiciones, es decir, para dejar bien planteada la IP. Proponer la IP de la siguiente ecuación diferencial. ¿Ven? Tenemos esta ecuación diferencial y este producto de funciones como Rx. X por seno de X. ¿Ven? Y la B, I2' menos 7I' más, bueno, que es un producto de funciones, un polinomio de primer grado, por la exponencial. Producto. Entonces empiezo, bueno, el A. Siempre el mismo planteo, I general igual a IH más IP. IH, la sacamos como siempre, me dio compleja conjugada. Entonces mi IH va a ser, bueno, es C1 por E a la menos X. Acá aparece el E a la menos X porque el alfa es menos 1. El alfa de la raíz es menos 1. Entonces va a ser E a la menos 1 por X. Y el beta, como es 1, por coseno de 1x, acá coseno de x solo, más C2 por E al alfa. Lo mismo es si sacan factor común, ¿no? Ponen E a la menos x como factor común adelante, es lo mismo. O si no, lo pueden hacer así como esta, que está incorporado en los sumandos. C2 por E a la menos x por seno de x. ¿Ya? Eso ahí. Bien. Entonces me fijo ahora. La propuesta, ¿cómo sería? Proponer algo similar, ¿ve? E a la X por la del C. ¿Qué sería algo similar? Sería K por E a la X, ¿no es cierto? Bueno, una constante por E a la X. Ve que E a la X la tengo en los dos lados. Ya la tengo distribuida. ¿Y seno de X qué sería? Seno de X tendría que ser A por coseno de X más B seno de X, la IP, ¿no es cierto? Bueno, acá ya la tendría multiplicadita, ¿ves? E a la X. ¿Por qué no le agrego el K acá? Porque sería K por A. K por A es una constante. Entonces, no serviría. Le dejo las constantes de las funciones seno-coseno, ¿ves? El coeficiente determinado A por coseno de X más B seno de X. Y no le agrego el K por E a la X porque ya tengo una constante. ¿Qué sería? A por K. Es una constante. Entonces, y acá B por K. Es una constante. Entonces, directamente no complico el ejercicio y le dejo las dos constantes que ya estaban. Y esto es lo que después, bueno, calculo los coeficientes indeterminados, los calculo después. Pero esta sería la propuesta. Y acá, bueno, en el B tengo esta,
y producto de estas dos funciones. Acá me va a pasar lo mismo. Porque yo voy a proponer un producto, ¿no es cierto?, que va a ser para la IP. Voy a proponer un producto que va a ser A por X más B por KX. ¿Para qué me sirve poner el K por E a la X? ¿Para qué me sirve poner el K si yo acá voy a tener un B y un A? Voy a tener K por A y K por B. Es más un problema que una solución. Entonces directamente en la IP ese K no va a aparecer. Entonces, bueno, saco las raíces para calcular la IH, ¿ve? Y igual a IH más IP, la IH saco las raíces. Esta sería mi IH, C1 por E a la 1X más C2 por E a la 6X. Y propongo, primero, ¿qué pongo? A por X más B, producto por E a la X, ¿ve? Algo del mismo tipo que acá. Pero ahora me fijo, si yo hago E a la X por B, sin tener en cuenta este X, ¿no? E a la X por B, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un sumando que es del mismo tipo que el IH. No pasa lo mismo con este otro, que sería E a la X por A a la, por A a la X, ¿no es cierto? No tengo ningún sumando de eso ahí. Pero sí con el primero, B por E a la X es del mismo tipo que este. Por eso tengo que multiplicar por X. Por eso tengo que multiplicar por X, para que no haya sumandos linealmente dependientes con la IH. Y bueno, y después calcularíamos los coeficientes indeterminados. Esa sería la propuesta correcta. Bien, para terminar, hoy es una clase larguita porque la semana que viene es feriado, el 8 es feriado. Bien, este es el segundo método que les decía, el método de variación de los parámetros. ¿Cuándo vamos a usar el método de variación de los parámetros? Cuando mi Rx sea totalmente distinto a los casos que hemos visto en el método de variación de los coeficientes indeterminados. Es decir, que no sea de tipo polinómico, ni exponencial, ni de seno, coseno, ni sus sumas, ni sus productos. Es decir, cuando tengamos Rx que sean diferentes de ese tipo de funciones, es cuando empieza a tallar este método de variación de los parámetros. No implica que no sirva este método para esas funciones que ya vimos. Sí sirve, pero es un poquito más complicado, es mucho más fácil el método para las funciones que ya vimos, es mucho más fácil el método de los coeficientes indeterminados. ¿Por qué? Porque es muy técnico, práctico y salen rápido las soluciones generales. En cambio, ya cuando son funciones que ya no van para ese método, lo tenemos que hacer por este método. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que propone este método, que bueno, teniendo una ecuación diferencial con segundo miembro, por supuesto, y la I igual a la, como corresponde, ¿no es cierto?, que sea igual a I sub H más I sub P, es proponer una IP que sea basada en la IH. Es decir, este método, que es variación de los parámetros, propone una solución que está basada en la I sub H. ¿Y cómo la armamos? La IP se conforma poniendo la I1 y la I2, ¿ve? I1 y la I2, y reemplazando las constantes por funciones de X, que por ahora son indeterminadas, hay que calcularlas. Por eso se llama de variación de los parámetros, porque los parámetros serían estos, C1 y C2, que son constantes, y se los reemplaza para proponer la IP por funciones de X. Entonces C1 se convierte acá para la IP en U y C2 en B. Y esta sería la propuesta. Ahora U y B son funciones de X, ¿no es cierto? Bien. Ahora, como tenemos dos incógnitas, dos funciones indeterminadas, la U y la B,
necesitamos dos ecuaciones. Y las dos ecuaciones surgen de estos dos criterios. Una, que IP sea solución de 5, ¿no es cierto? No hay otra. Esa es una de las condiciones, que IP sea solución de 5. Y la segunda, poner una condición arbitraria que simplifique los cálculos. Una condición arbitraria, así como hicimos en la lineal, ¿no es cierto?, de primer orden, que ese paréntesis lo hacíamos 0, bueno, es algo parecido a eso. Una condición arbitraria que simplifique los cálculos. Entonces, con estos dos criterios, que en definitiva terminan siendo dos ecuaciones, vamos a calcular la U y la B. ¿Cómo sería la cosa? Bueno, como esta es la propuesta para ver si verifica y cómo verifica, tenemos que hacer la I' y la I2'. Y ahí vamos a ver cómo incluimos los criterios. La IP es U por I1 más B por I2. La I' va a ser, acá derivamos primero las primeras funciones, es decir, U' por I1 más B' por I2, ¿no es cierto? Esto lo hicimos en profeso porque esta va a ser la condición arbitraria que vamos a tomar para simplificar los cálculos. Vamos a tomar de U' por I más B' por I2 igual a 0. Esta es la condición arbitraria que tomamos para simplificar cálculos. Y después, para hacer nuestra derivada segunda, partimos por esta otra. Ve que esta otra parte es con las derivadas de las segundas funciones de cada sumando. Con los segundos productos de cada sumando, ¿cierto? Bien. Entonces, para hacer mi prima va a ser U por I'1 más B por I'2. Entonces, la derivada segunda ahora de mi I'P va a ser, derivando las primeras, ¿ves? U' y 1' más B' y 2'. ¿Ves? Y ahora me toca derivar los segundos factores. U por I2', 1, más B por I2', 2. ¿Ves? Ahí está. Y ahora sustituyo en la ecuación diferencial, porque tengo la derivada segunda y la derivada primera y la I, que sería esta. Entonces, tengo la I2' más P por la I', ¿ves que es esa? Más Q por la I, igual a Rx. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago es sacar factor a todo lo que tenga U. ¿Ves? Acá tengo U, acá tengo U y acá tengo U. Entonces, ¿qué tengo? U, factor, I2'1, más P, la U está de factor, ¿no es cierto? I'1, más Q y 1. ¿Ven? Me queda la ecuación diferencial con la I1 y sus derivadas. Y le saco factor común a todo lo que tenga B. Es decir, ¿qué sería? B por B, factor común, y 2', y 2'2, sub 2, más P, y B me quedan con los subíndices 2, ¿no es cierto? Más Q por I2. Bien, esto que son los paréntesis, me dan 0, ¿por qué? Porque I1 y I2 son solución de la homogénea, ¿no es cierto? La I1 y la I2 son soluciones que son de la homogénea. La homogénea es para que me dé, cuando reemplazo en la ecuación diferencial, me da 0, ¿no es cierto? Me da 0. Entonces, ya tengo una ecuación que es la ecuación arbitraria, ¿no es cierto? Que fijé como arbitraria. Y ahora voy a tener otra ecuación, porque como estos dos se me van, se me hacen 0, tengo esta ecuación igual a Rx, y junto a esta se van a dar cuenta que son dependientes de U' y B', ¿ves? Tengo U' acá sería la condición, ¿ves? Tengo esta que es
U' por I1' más B' por I2' igual a Rx, ¿no es cierto? Porque todos sumando me dan 0. Entonces, fíjense que tengo una ecuación, dos ecuaciones. Estas son las dos ecuaciones para calcular ¿qué? La U' y la B', que no son la U y la B todavía, pero vamos en camino. Fíjate, B tiene U', U', B' y B'. Esas son las dos incógnitas que voy a tener en estas dos ecuaciones. Nos da un set. Acá está el sistema de nuevo. U' por I1 más B' por I2, ¿ves? U' por I1', lo mismo que vimos recién, ¿no? Este sería mi sistemita. Y esto se resuelve por Cramer. Mis incógnitas son la U' y la B'. Entonces mis coeficientes son I1, I1', I2 y 2'. Que según Cramer, esos coeficientes son de la matriz principal, que es la que va abajo. Determinante de la matriz principal. Y como se darán cuenta, termina siendo el Wronskiano de I1 e I2. Porque el Wronskiano, o determinante de Wronski, se formaba así, ¿no? Con primera fila las funciones, I1 y 2, y segunda fila la derivada de esas funciones, I1', y 2'. ¿Y cómo saco las incógnitas? Si son las incógnitas de mi si es mi primera incógnita, reemplazo los coeficientes, que serían la primera columna de la matriz principal, por la columna de independiente, de término independiente, ¿cierto? Que es 0 Rx. Y la otra columna, y esta sería el determinante sustituto. Reemplazo mi primera columna por los términos independientes, que es 0 Rx. Y hago el determinante sustituto, ¿no es cierto? Esa sería la U'. Cuando quiero calcular la segunda incógnita, que es B', voy a tener lo mismo. El determinante principal abajo, y ahora sustituyo, como es la segunda incógnita, sustituyo los coeficientes de la segunda columna por los términos independientes. Columna de términos independientes, 0 Rx. Fíjense que es fácil acordarse, es U', B'. Fácil acordarse esto porque este es el determinante de Wronski. Es decir, es I1 y 2, I'1 y'2. Y arriba se sustituye por 0 Rx, es decir, mi ecuación va a ser siempre el término de 0 Rx. O sea que esto, para un ejercicio, si le pidieran un ejercicio de este tipo, es fácil de acordarse para no tener que hacer estas deducciones, ¿no es cierto? Bueno, obtenido las soluciones a través de Cramer, con determinante principal y determinante sustituto resueltos, lo único que tengo que hacer ahora es integrar. Integro la U', que como es función de X, va a ser una integración respecto de X. Y lo mismo con B. Integradas las dos funciones, tengo la U y la B. Que por simplicidad hago que la K1 y la K2, que son las constantes de integración de la indefinida, la hago 0 por simplicidad, y para no agregar sumandos linealmente dependientes con los sumandos de IH. ¿Ya? Porque si no voy a tener problemas con los sumandos de IH, es decir, voy a tener, acuérdense que tanto la U como la B van multiplicadas a la I1, la U va multiplicada a la I1 y la B va multiplicada a la I2, ¿no es cierto? Si yo hago I1 por K1, ¿no es cierto? U por I1 sería U por esto por I1 y esto por I1. Si yo hago K1 por I1, me estoy pisando con la I sub H, ¿no es cierto? Que tiene ya una constante, B constante por I1. Y lo mismo me pasa con esta. Si yo dejo la K2, voy a tener una
K2 por I2, ¿ve? Porque la B tendría la K2, ¿no es cierto? K2 por I2 sería lo mismo que C2 por I2 acá. Entonces, es por eso que hago las constantes nulas acá. Y bueno, este sería un ejemplito. Acá tengo, tengo secante de X, que con el método de los coeficientes indeterminados, la secante no la puedo resolver. Entonces me tengo que venir sí o sí para trabajarlo con el método de variación de los parámetros. Entonces, ¿qué hago? Bueno, I igual IH más IP, IH, ¿qué es lo que es? M cuadrado, I' no la tengo, o sea que no tengo M, más 1. Este 1 pasa al otro lado, me queda como menos 1, por lo tanto mis raíces son imaginarias con beta 1. Imaginarias con beta 1. Entonces tengo IH igual C1 coseno de X más C2 seno de X, porque el alfa no está, ¿no es cierto? El alfa es 0. Entonces, L a la alfa X sería 1. Bueno, ¿cómo armo la IP? Armo como dijimos acá. IP va a ser U por I1 más B por I2. Acá tomo como I1 a coseno de X y 2 a seno de X. Entonces voy a tener U por coseno, B por seno. Y bueno, después lo único que hago es acordarme de esta, que es como I1 y 2 son esta. Hago, ¿no es cierto? Hago. Mi primera fila es coseno, seno, y abajo sus derivadas. Y ya tengo el determinante principal para calcular la U'. Y en la determino, bueno, y como es la primera incógnita que voy a calcular, la que se reemplaza de la matriz principal es la primera columna. Y la primera columna la reemplazo por la de términos independientes. ¿Cuál es término independiente? Es 0 Rx. Ahora, secante de X es 1 sobre coseno de X. Eso es la secante. Entonces, por eso pongo acá, ¿ve? 0 y Rx, que es 1 sobre coseno de X. Bueno, hago los valores, ¿ve? Acá me da coseno cuadrado más seno cuadrado. Obviamente esto es didáctico para que me den números. No perderme en los números y sí explicar el método. Esto me da 1. Y esto va a ser 0 menos seno sobre coseno, es que es tangente, ¿eh? Me queda menos tangente de X. Esa es la U'. Y la B', tengo el mismo denominador, que es 1, porque es la suma de estas. Y en vez de reemplazar la primera columna, reemplazo la segunda. ¿Cierto? Entonces tengo coseno, al coseno de X lo pongo, al menos seno de X lo pongo. Y reemplazo la segunda por 0, 1 sobre coseno. Y hago me queda coseno por 1 sobre coseno me queda 1. Menos 0, es decir, B' me queda 1. Entonces después integro. La U, integro la tangente. A la tangente la desgloso para poder integrar, ¿no es cierto? Digo, seno sobre coseno. Como menos seno de X es la derivada del coseno, esto puede ser integrado como U' sobre U, que es el logaritmo, U' sobre U, donde U sería el argumento del logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo neperiano de coseno de X, de U' sobre U. Bueno, la derivada del coseno es menos seno de X, U' sobre U. Bueno, logaritmo del coseno de X. Más nada, es decir, no le agrego constante. Y B, bueno, como es 1, se integra el diferencial solo, es X. Y ahí, bueno, reemplazo, ¿no? Tengo mi IH, que está acá, más U, logaritmo coseno de X, por I1, que es coseno de X, más B, que es X, por seno de X. ¿Eh? Todo concuerda. Bueno,